Buenas noches nuevamente. ¿Alguno de ustedes puede confirmar si ve mi pantalla? Sí, profe, se ve muy bien. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver un tema que es muy importante, que es el tema de las funciones. Hoy vamos a ver como algunas cosas básicas, pero la idea es continuar con este tema a lo largo de, de lo que nos lleven las formaciones. Les pregunto, ¿alguno de ustedes hizo algunos de los ejercicios de la vez pasada? ¿Ninguno? Sí, profe, lo estoy buscando. Listo. Los demás, Carlos, Fabián, Luz Karime, Mayuri. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Ahorita al final, entonces nos comparte los compañeros que hicieron los ejercicios. Bueno, entonces, el tema de funciones es muy similar al tema, bueno, en muchos casos comparte la similitud con las funciones de matemáticas. Entonces, digamos que nosotros tenemos esta función fx igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Me hace una transformación, en este caso selecciona un número y ese número pues le hace la operación correspondiente. En este caso, si nosotros aplicamos, ay, le digo que no era. Bueno, si nosotros aplicamos el valor de x, digamos, como 2, entonces esto me crea 2 a la 2 y esto se transforma en 4. Entonces, básicamente, yo le doy un elemento que nosotros lo vamos a llamar parámetro y una vez que ese parámetro ingresa, pues va a sufrir una transformación y en este caso lo que hace es que este parámetro lo le da al cuadrado y se convierte en 4. Entonces, en este caso, esta sería la salida. Si yo coloco cualquier otro número, por ejemplo, el menos 3, entonces me quedaría menos 3 al cuadrado y eso me daría 8. Perdón, 9. El contrario. Y entonces funcionó, digamos en este caso funciona para otro parámetro, perdón, para ese parámetro con un valor diferente, esta función pues le hace la transformación. ¿Qué sucede? Que en este caso no hay ninguna restricción para el parámetro. Si ustedes se dan cuenta, funcionó, digamos, para los números positivos, funciona para los números negativos y también funcionaría para el cero. Pero si yo tengo una función, por ejemplo, digamos esta no funciona para todos los parámetros, va a tener una restricción. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 4, el valor de parámetro igual a 4, pues esto me daría raíz de 4, 2, funciona, pero si este parámetro le coloco el valor negativo, ¿qué pasa en este caso? No aplicaría. Recuerden que estamos hablando en este contexto solo con los números reales,
entonces no hay una raíz negativa o una raíz cuadrada para los números negativos. Entonces en programación pues va a pasar eso. Puede ser que es una función que es en este caso el proceso que está aquí, lo que va a hacer el algoritmo, cómo va a transformar su entrada, ¿cierto? Cómo la transformar sería este el código y cuál va a ser su salida. Entonces en algunos casos va a funcionar para cualquier elemento, pero en algunos casos va a tener unas restricciones. Si usted ingresa el valor de parámetro que no es adecuado, pues en este caso aquí que no aplica, se traduce en el código como un error. Entonces, la función generaría errores. ¿Qué es lo que uno debería hacer? Pues informar, ¿cierto?, al usuario que ingrese la información de acuerdo a los datos que uno necesita. Eso por un lado. Por otro lado, los errores que no se puedan controlar, pues especificar qué tipo de error se genera. Y pues funciona como hemos dicho siempre. Por ejemplo, que si esta función para usted necesita que ingrese números y la persona ingresa letras, bueno, string en este caso, pues va a salir error, ¿cierto? Entonces uno debería decirle ingrese la información correctamente en el caso que genere un error. Entonces ya llevándolo a la programación, nosotros lo que debemos tener en cuenta es primero cómo es la sintaxis. Para nosotros en Python las funciones, la sintaxis es diferente. Primero vamos a colocar def. Esta sentencia nos indica que vamos a crear una función. Es muy importante que la escriban de esta manera. Luego, después de que usted escribe def, coloca el nombre de la función. En este caso, recuerden que la función... A ver si me la deja. No. Tampoco. Bueno, vamos a colocar entonces así. Entonces el nombre de la función, ¿y qué es el nombre de la función? Pues qué es lo que va a hacer nuestro algoritmo. Entonces recuerden que va a ser la analogía igual. La función es una transformación de algo que nosotros queremos a través de un código. Entonces el nombre de la función, ¿qué puede ser? Por ejemplo, que me ordene números, entonces puede ser ordenar números, puede ser IMC, los ejercicios que hemos hecho, que me calcula el índice de masa corporal. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, cuando ustedes colocaban el algoritmo de, cuando estamos trabajando con listas, para agregar elementos a la lista, recuerden que había una palabra que nosotros colocábamos, ¿cierto? Eso hace el mismo ejercicio de las funciones. Nosotros simplemente le decíamos que queríamos agregar y él automáticamente iba y lo agregaba a la lista. Detrás de eso es un código que hace que selecciona la lista, abre como un espacio en memoria, agrega el elemento y lo coloca al final. Todo eso hay un proceso detrás y eso pues, es lo que hace la función. Entonces usted debería colocar el nombre de la función de manera clara, pues que se identifique para qué sirve. Por ejemplo, puede haber una función que diga sumar. Es claro que pues lo que va a hacer es sumar elementos. Y la idea pues tampoco es que sea larga. Y si en el caso que sea extensa, lo podemos hacer con las dos nomenclaturas que hemos dicho, que se inicia con letra minúscula y mayúscula a intermedia o separado por guiones. No se recomienda pues que el nombre sea muy extenso porque eso pues también puede ser contraproducente. Y luego que usted ha definido el nombre de la función, después coloca el parámetro. Nosotros vamos a, en esta ocasión vamos a ver con parámetros, pero hay unos casos especiales. ¿Qué es el parámetro? Es lo que nosotros le estamos pidiendo para poder desarrollar esto,
o ejecuta nuestro código. Y en este caso, por ejemplo, el parámetro era números. Usted debe ingresar un número para que él haga la operación y cierto, y usted obtenga una salida. Lo mismo acá, a pesar de que tiene restricciones, pues el parámetro que es números. Entonces, él recibe un número y hace una transformación. Entonces, básicamente, ustedes como lo pueden ver, los parámetros son como las recetas en la cocina. Son los ingredientes en una receta de cocina. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere hacer un arroz con pollo, pues usted necesita unos elementos iniciales para poder desarrollar ese arroz con pollo. Entonces, ¿cuáles serían los elementos iniciales? Sería el arroz, sería la proteína, el agua, ¿cierto? La sal, si le hace echar algunas especias. Entonces esos productos como tal serían los parámetros que es con lo que usted perdón, son los ingredientes que usted necesita para desarrollar. ¿Cuál sería el algoritmo? Pues ya el algoritmo sería el proceso, que si pica, que si debe lavar, que si debe sofreír, ¿cierto? Que lo coloca en un recipiente a cierta temperatura. Y la salida, en este caso, sería el arroz con pollo. Entonces, recuerden que los parámetros son los ingredientes que usted necesita para que funcione. ¿Cuántos parámetros puede tener? Pues de eso depende de la función que usted define. Puede tener uno o puede tener muchos más elementos. Entonces, por ejemplo, puede ser X, Y, Z, W. En este caso le estamos informando que para que esto funcione o que este algoritmo se pueda ejecutar, usted necesita ingresar 4 elementos. Esos elementos pueden ser números porque, bueno, hay que aclarar que esos parámetros son variables. Entonces, como son variables, quiere decir que esto puede ser cualquiera de las variables que hemos visto. Puede ser tipo int, tipo float, tipo string, ¿cierto? Puede ser esto también un booleano. Son los elementos que se necesitan para que trabaje esto. Bueno, en ocasiones van a tener ustedes dos cosas para que por favor lo tengamos ahí dentro de nuestros apuntes. Y es que estos parámetros pueden ser obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que si usted no ingresa esos parámetros, no funciona. Pero algunos son opcionales, que quiere decir que si usted no los ingresa, igual el código funciona. Entonces, usted puede tener, vamos a dejarlo en verde que es obligatorio y en rojo los opcionales. Entonces, usted puede definirlo de esta manera. Entonces, usted le dice al usuario, bueno, para que esto funcione, sí o sí debe colocar el primer elemento. Los otros elementos son alternativos. ¿Y qué quiere decir? Que el algoritmo va a funcionar por defecto asignando estos valores. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, que usted le puede decir que ingrese un nombre y que el segundo parámetro es que elija que sea de mayúscula en minúscula. Mayúscula o minúscula. Que si usted no escribe si quiere mayúscula o minúscula, entonces lo que va a hacer con ese nombre es que lo va, digamos, a imprimir tal cual como está. Que si usted quiere que sea en mayúscula, puede decirle que agregue una M, ¿cierto? Y si usted quiere en minúscula, pues que una M minúscula. Eso puede, digamos, ser un parámetro. Entonces, si yo quiero que todo me salga mayúscula, pues lleno este parámetro opcional con la M o con esta dependiendo, ¿cierto? Pero si no, no hay ningún problema, el algoritmo funciona, pero toma una alternativa por defecto. Entonces, normalmente en que estos parámetros no son obligatorios, sí se utilizan acá, pero son ya dados por usted mismo. Lo hace, nuevamente le digo, por defecto. Bueno, pero entonces existen casos, nuevamente, que les digo que todo puede ser obligatorio. Bueno, entonces una vez que usted tiene el parámetro o los parámetros, va a cerrar con 2 puntos. Recuerden que esto ya es sintaxis y si usted define una función y no le coloca los 2 puntos, pues le va a salir error. Y luego, después de esto, hacemos la indentación y viene lo que es esto, el código o el proceso, ¿cierto? El código. Y el retorno. Mucha atención que no todas las... voy a ponerlo Y para que necesariamente no puede ser. Mucha atención que no necesariamente usted siempre tiene que retornar algo.
porque puede ser que lo que haga es algún tipo de operación que no tenga un retorno. Perdón, algún tipo de proceso que no necesariamente genere un retorno. Eh, que puede ser retornando un valor de la variable o, por ejemplo, puede ser un print. Un print. Es decir, que simplemente me notifique alguna cosa. Digamos algo. No, algo no coloquemos texto. O sea que las funciones en el retorno siempre hay, no es un retorno, sino como una salida, lo que entiendo. Exacto, es como una salida. Pero nuevamente repito, existen algunos casos que necesariamente no hay un retorno, Ah, ok, gracias. que ya son casos especiales. Pero normalmente siempre hay un retorno, siempre algo que me devuelve alguna condición. Entonces, usted lo puede hacer a través de retornando. Aquí, ¿por qué coloqué Y? Porque lo que retorna no necesariamente es esta misma entrada, ¿cierto? Porque, digamos, aquí usted colocó un valor 5 y claramente puede retornar 20, ¿cierto? 30 o cualquier otro valor. Es más, ni siquiera tiene que ser eso, puede decir verdadero o falso, en fin. Y acá puedes tener un texto que me imprima pues de pronto algo que yo quiero decir más la variable. Recuerde que el print no necesariamente es texto puro, es texto mezclado con variable. Entonces, por ejemplo, puede decir su estado físico es normal, un ejemplo, ¿cierto? Yo necesito que me diga completamente esto. O puede ser que yo necesito que me retorne un valor y ese valor pues lo puedo utilizar más adelante o simplemente necesito el número. Entonces aquí está el cuerpo del código, ¿cierto? Que sería el proceso de lo que va a hacer y sus respectivas salidas. Esto es lo habitual. Los casos especiales pues ya los vemos después. Bueno, entonces ya llevándolo a la práctica, eh, voy a mostrar el visual. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo podría crear varias funciones y hacerlas comunicar entre ellas. Sí, Gracias. que digamos lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Como que luego el tema que sigue es una cosa que llaman paquetes. Que ya lo podemos hacer, ¿no? Y es lo que normalmente hace la comunidad, ¿cierto? Hacer sus propias funciones y uno lo que resulta es aplicándola. Un paquete sería como un modelo, por ejemplo, como el modelo ISA controlador. No, Ah, ok, paquete es una colección de funciones que me sirven para alguna cosa. ok. Por ejemplo, hay un paquete que se llama matemáticas, matemáticas, NumPy, por ejemplo, y lo que trae es una colección de funciones matemáticas. Entonces, yo puedo encontrar que, por ejemplo, que yo quiero sacar el seno de un ángulo. Entonces, para sacar esto es un proceso matemático largo, ¿cierto? Entonces, con el paquete lo que me hace es que como consigo funciones matemáticas, yo puedo simplemente colocar seno de x y donde x es el ángulo que yo quiero y él ya me hace todo el algoritmo para calcularme cuánto equivale pues el seno de ese ángulo. Pero detrás de esto hay un código largo porque realmente el seno es una sucesión matemática. Creo que la otra yo les había mostrado, creo. Mostrar si por acá la encuentro. O sea, que un paquete es una librería, lo que entiendo. Una Exacto, librería ajá, después que conocemos de Python, pues como NumPy, como Pandas. exacto, como Ok, Panda, que ok, son una colección de funciones que hacen cierto proceso. ok, gracias. Bueno, ¿qué? Voy a dejar por acá. No, les iba a mostrar. Como
¿Cómo era? Se me olvidó dónde estaba. Una serie es la cosa. Serie de Taylor. Bueno, entonces detrás de todo esto, digamos que pues, uno en la calculadora también coloca eh, coloca seno de x y ya, ¿cierto? Él lo calcula. Pero detrás de esto realmente hay un desarrollo y uno de los desarrollos de expresiones del seno de x es una serie de Taylor, que es esta expresión que están viendo acá. Entonces lo que hace es que usted cuando ingresa al ángulo, existe esta operación matemática que eleva el número, digamos, el 1, seno de 1. Bueno, el seno de 90, que es el más común. Entonces lo que hace es que 90 lo eleva a esto, ¿cierto? A esta potencia, pero esto va a variar desde 0 hasta infinito. Entonces tendría que hacer usted primero el cálculo de menos 1 a la 0, 2 por 0 más 1 factorial, 90 elevado a la 2 por 0 más 1. Más, ¿cierto? Varía luego el 1. Entonces, menos 1 a la 1 y así sucesivamente usted va sumando y esto va tendiendo al infinito. Claramente, que como esto no existe computacionalmente, pues esto hay una acotación, se acota. Y bueno, detrás de eso, pues hay unos trabajos de matemáticos y bueno, específicamente, estos se llaman una línea de la matemática que llama ciencias computacionales y de ciertos ingenieros de sistemas que hacen como lo que hacen es como pasar las matemáticas al lenguaje computacional. Entonces ellos lo que hacen es buscar algoritmos, eh, primero para acotar esto que llegue hasta un número finito. Uno podría decir que dependiendo del computador tomar 1.000.000 de suma, ¿cierto? De 0 a 1.000.000. Y que esto me muestre la aproximación más cercana al dato real. Normalmente todos estos resultados cuando uno hace seno de 90, en cualquier software realmente es una aproximación, precisamente porque esto no se puede plasmar. Entonces ellos lo que hacen es hacer algoritmos de tal manera que esto se vuelva muy eficiente para calcular rápido y de lo más cercano posible al valor real estas operaciones matemáticas, ¿cierto? Como le digo, esto es solo una expresión, existen otras expresiones y sobre todo a nivel computacional. Entonces, normalmente lo que uno hace es leer ciertos papers que publica Ciencias de la Computación o Matemáticas Computacionales, donde alguien dice, mire, yo encontré una forma de hacer un algoritmo mucho más eficiente. Y hay cosas que parecen tan sencillas, pero realmente son complejas, por ejemplo, los aleatorios. Sacar un número aleatorio, computacionalmente hablando, es una cosa compleja. Porque primero, esa aleatoriedad no es tan aleatorio como uno quisiera. Entonces, si uno le pide, saque un número aleatorio entre 1 y 10, realmente, viéndolo en un contexto estricto, no es aleatorio como tal, como lo dice. Digamos que esto hablando desde la computación normal, porque ya hablándolo en términos cuánticos, pues ya existe como esa manera del azar. Pero en esta computación que estamos trabajando, eso no es tan aleatorio, ¿cierto? Entonces usted si revisa, y los invito a que revisen cómo se saca un número aleatorio, cuál es el algoritmo para sacar un número aleatorio, pues existen muchos documentos. Y si uno revisa las publicaciones que hacen, siempre va a existir un algoritmo nuevo, ¿cierto? Ustedes pueden revisar cuál es el primer algoritmo que sacaron para calcular un número aleatorio y cuál es el algoritmo actual para sacar un número aleatorio, usted va a ver esos cambios, ¿cierto? Y eso hacen estudios, comparan tiempos, respuestas, etcétera, etcétera, para ver qué tan aleatorio realmente es. Entonces miren que detrás de todas estas funciones, perdón, el crear una función realmente es un trabajo que en ocasiones se necesita mucho esfuerzo. Y a veces
usted dar una función a la comunidad, pues realmente a veces se convierte en un aporte muy importante, siempre y cuando mejore un proceso que sea similar. Realmente lo que hace es quitar o tumbar esos algoritmos y reemplazarlo por el que uno ha realizado. Entonces, esa compilación nuevamente de funciones se convierten en paquetes y es lo que se trabaja normalmente en estos algoritmos. Uno realmente utiliza ciertos tipos de paquetes porque traen funciones que son totalmente optimizadas, tienen algoritmos súper rápidos y realmente ayuda. Entonces, ¿qué hace uno? Uno normalmente cuando necesita alguna función que requiere algún trabajo, pues uno averigua si existen otros paquetes que tienen unas funciones similares que hagan el mismo proceso y comparar cuál es mejor. Eh, Como decía el compañero, por ejemplo, hay unos ciertos paquetes que utilizan en datos que está Panda, hay otro que es NumPy y hay otro que se me olvida, que traen, por ejemplo, Matplotlib. no, ese es como para graficar. Sobre todo, sí, sobre todo es para graficar. Que lo que hace es, digamos, hablando matemáticamente, que me encuentro un número al azar, pero entonces el algoritmo es mejor que el otro, entonces uno lo que hace es utilizar el paquete de uno para unas cosas y un paquete de otros para otras cosas, ¿cierto? Para optimizar. Lo ideal sería que uno encontrara un paquete que ya tenga todo para evitar, porque esos paquetes hay que instalarlos, porque realmente lo que uno hace es buscar, es como una librería, usted necesita descargar esos algoritmos en alguna parte para poderlos utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Si usted utiliza muchos paquetes, eso implicaría que usted tendría que descargar muchas cosas que a veces, en ocasiones, lo que uno hace es acumular basura porque realmente de esos paquetes trae, digamos, 100 funciones y de esas 100 funciones usted solamente resulta, no sé, utilizando dos y eso entonces el resto van a ser basura que se va acumulando. Entonces también deben tener cuidado con eso, de no es utilizar un montón de paquetes, sino tratar de buscar un paquete que de pronto supla pues la mayoría de necesidades. Bueno, eso era lo que tenía por decirles. Bueno, están viendo en este momento mi visual. Sí, señor. Bueno, entonces, ya saben, colocamos def. Esto está reservado al sistema, como pueden ver, está de un color. Y por ejemplo, voy a crear una función que se llama saludar. Y esta función saludar me va a recibir un único parámetro, que en este caso, bueno, el parámetro yo lo voy a especificar claramente que va a ser un nombre. Y luego lo que va a hacer esta función es saludar precisamente. Entonces voy a hacerle un print que diga hola, el nombre, la palabra nombre. Si se dan cuenta, muy sencilla esta función, porque pide un parámetro y lo que no hace ninguna operación, solamente va a retornar el nombre, pero con un texto. Esa función aquí ya está definida, pero para utilizarla, lo que yo hago es evocar su nombre. Por eso es importante que usted le coloca un nombre que sea adecuado a lo que está haciendo, ¿cierto? No se invente por ahí una cosa toda rara que no tiene nada que ver. En lo posible, claramente, porque si es muy extenso lo que tiene que hacer, pues uno tiene que buscar alguna cosa que lo relacione. Entonces, pero que deje claro de qué trata. Entonces, lo que yo hago es llamarla y precisamente se llama utilizando ese solamente el nombre de lo que yo le di y ya el parámetro. En este caso recibe el parámetro, es una variable que llame nombre. Yo no tengo que volver aquí a colocar nombre. ¿Por qué? Porque ya lo estoy utilizando acá. Y él no va a saber pues qué nombre voy a utilizar. Entonces precisamente yo debo colocarle un nombre.
como insumo, y es el valor que yo le doy a la variable. Como vimos en la función, perdón, como vimos al principio de la función, es cierto, usted no coloca X, sino que coloca el número, y el número se hace la transformación y hace la operación matemática, y en este caso era 2, se eleva al cuadrado a 4. Entonces aquí precisamente, entonces, coloco Pedro. Coloco pues lo que exactamente me está pidiendo acá. Si nosotros corremos el algoritmo, se dan cuenta que él utilizó la función, y miren que acá no hay rastros de todo lo que pasó. Únicamente, directamente, perdón, me imprime esto. Hola Pedro, mucho gusto. Y esta función, mire que yo no necesité colocarle ningún prim. ¿Por qué? Porque al interior de esta estructura existía ese print, entonces de una vez saca ese valor. Pero cambia si, por ejemplo, yo te digo que no sea un prim. Digamos, si yo lo coloco como un retorno. En este caso no voy a hacer ninguna operación y voy a hacer que retorne pues ese nombre. A ver si lo puedo concatenar con... Vamos a ver si no funciona así. Importante que como esta función, si esta función es diferente, ¿cierto? Pues no se puede llamarlo igual, porque ¿qué pasa? Que se crea esta función, pero luego cuando yo voy a crear esta función, pues se reescribe. Entonces a este lo voy a llamar saludar 1 y a este lo voy a llamar saludar 2. Si se dan cuenta, aquí me marca un error porque a medida que estas líneas se van ejecutando hasta la línea 3 no existe ningún saludar, solo existe saludar 1, y por eso aquí me marca error, porque mire que aquí me dice que no está definida. No sé si ustedes pueden ver el texto que sale aquí emergente, me dice que no está definido. A pesar de que la segunda función se llame saludar, pues él, como está en una línea anterior, me sigue marcando error porque hasta ahí no existe y no va a existir sino a partir de la línea 6. Es importante eso del orden de la compilación. Entonces aquí se llama saludar 1 y aquí voy a utilizar la misma pero con saludar 2. Perdón, aquí saludar 2. Entonces cuando yo ejecuto el algoritmo, miren que la línea 4 es esto que está acá. Hola Pedro, mucho gusto. Pero cuando se ejecutó la función en la línea 9 no sale nada, precisamente porque esta función no tiene un prim. Entonces, ¿qué pasó con esto que estaba acá? Esto se ejecutó, existió, pero se perdió porque como tiene una salida, esa salida hay que capturarla, como hemos dicho normalmente cuando hacemos una operación, usted debe guardarla en algún lugar y acá no la estamos guardando. Entonces, cuando usted tiene este tipo de salidas que son con return, tiene que capturar o guardar en algún lugar ese dato. Por ejemplo, yo lo voy a guardar aquí en una variable que se llama saludo. Y ya esto queda almacenado aquí. Entonces, cuando yo vuelvo a ejecutar, ¿qué pasa? Mire que me salió la Pedro, mucho gusto, que fue la línea 4, pero la línea 9 no aparece aquí. ¿Qué pasa? Que no es que no se haya ejecutado, se creó el espacio en memoria para guardar esta variable saludo, pero simplemente quedó almacenada, no la estoy mostrando. Como la muestro, ya saben que la manera de mostrarlo pues sería con el prim. Entonces aquí tendría que hacer un prim para saludo. Entonces, si ejecuto, ahora sí me sale la línea 4 y acá Pedro algo sería la línea 10, que fue donde hice el prim. Entonces sí la almacenó en una variable 9,
perdón, la variable de salud en la línea 9 y aquí hizo el print. Entonces usted dice, pues si yo lo voy a imprimir, pues lo defino aquí, ¿cierto? Pues para que voy a hacer más línea. Mire que aquí, si se dan cuenta, tuve que hacer más procesos para que, para imprimir el resultado. Entonces, ¿por qué no lo defino acá? Sí, es verdad, la mejor opción sería esto, pero lo que pasa es que no siempre cuando usted retorna algo necesariamente lo va a imprimir. Ojo con eso, porque usted puede que este retorno lo vaya a utilizar para hacer alguna cosa, por ejemplo, otra operación matemática. Entonces, digamos que aquí usted calculó, no sé, un ángulo y más adelante en el algoritmo, para usted no colocar pues esto, cada rato estar haciendo un algoritmo para un ángulo, usted crea su propia función que llame ángulo y a través del código usted la va a utilizar y entonces em, no necesariamente usted la va a imprimir como está, puede ser que al final sí imprima, pero una cosa muy diferente. Pero sí utilizó el retorno en el cuerpo del algoritmo. Entonces, por eso es que es importante las dos cosas. Una, que si usted lo va a imprimir directamente el resultado de la función, pues bueno, lo hace. Pero si normalmente uno siempre hace un return porque lo que necesita es que me haga alguna operación, algún cálculo rápido, ¿cierto? Un algoritmo muy eficiente y yo necesito retornarlo y seguir trabajando con mi algoritmo normalmente. Entonces, esta función puede ser muy extensa, ¿cierto? Puede tener perfectamente 30 líneas de código y como yo no quiero, o por orden, no quiero que me aparezca en el código principal, y que esa es otra cosa que vemos más adelante, yo puedo definir esta función aparte y luego en el código principal llamarla, ¿cierto? Y si se dan cuenta, digamos, si quitamos, voy a quitar un momento esto. Si yo esto lo defino aparte y si tiene 30 líneas y si yo la traigo al menú principal, todas esas 30 líneas al final se convierte en una única línea. Entonces es mucho más fácil o es mucho más cómodo leer el código así, porque si ya yo necesito ir a esta función que se llama saludar, entonces pues voy y la corrijo, la mejoro aparte sin tener que pues meterle mano a todo el código principal y de pronto se me daña alguna cosa, bueno, en fin, puede pasar muchas situaciones. Entonces, preferiblemente crear una función y ya, si veo que esa función no tiene pues el alcance que necesito, la puedo mejorar o puedo crear otra función que trabaje con relación a ese resultado. Entonces, por eso hice las dos maneras, una utilizando el print y el otro el retorno, si el retorno lo voy a utilizar para otra cosa, ¿cierto? Pero es importante que ese retorno usted lo capture porque si no se pierde. Claro, la parte de funciones. ¿Dudas, inquietudes? Pues yo creo que con práctica uno ya empieza a entender un poco más. ¿Existe alguna otra duda, alguna otra inquietud? Bueno, entonces para este ejercicio vamos a hacer otra que se llama la función suma, que es un clásico. Y en este caso, lo que yo ya ingresar dos parámetros y lo que va a hacer esa función es que va a sumar esos dos números. Entonces, bueno, hay muchas maneras. Y una de las maneras es que yo almaceno, Profe, ¿me escucha? ahora sí lo escucho. Ajá. Profe, en cuanto al return y, ¿y cuál es el otro? El otro, El bueno, print, el print, ¿sí es el print? sí. El return, digámoslo así, internamente, digámoslo así, no muestran, no se muestra como tal, digamos el resultado de la operación, pero digámoslo así, implícitamente está el resultado, pero más no lo vemos. ¿Se puede decir Exacto. así? Ujú.
El resultado se ejecuta, Sí. pero necesariamente yo no lo voy a mostrar, ¿cierto? Sino que lo puedo almacenar para utilizarlo para otra cosa. Y profe, es que estaba mirando ahí en las funciones, antes de llamar la función, se coloca un print. Si uno no coloca un print y pone, digamos, llama la función, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, que usted coloque así, ¿cierto? La que aquí no tiene un print. No hay print. Y yo llamo, digamos, la función que, digamos, es, bueno, el suma. Entonces, mire lo que pasa. Bueno, esa es una buena pregunta. Aquí toma los dos números, los dos parámetros y los suma. Sí, Bueno, acá señor. lo voy a ejecutar. Bueno, perdón, lo ejecuté, pero no lo llamé. De aquí lo llamo suma de 5 más 5 más, perdón, 5,3. Que llame a la función y le coloqué los dos parámetros. Entonces, si usted, mire que si usted lo ejecuta, primero no pasó nada porque, ¿qué pasó? Que hizo la operación, pero acá no lo estoy guardando. Entonces, digamos, lo voy a guardar en una variable que se llame sumar. ¿Sí? Sumar. Y aquí lo imprimo aquí al final. Sumar. Entonces, mire, si usted se da cuenta, me salió esto. Y es porque, ¿qué pasó primero? Acá usted está capturando lo que hace la función suma, lo está capturando acá. Sí. Y claramente para mostrarlo tengo que hacer un print, si lo quiero visualizar. Entonces aquí lo imprimí para mostrar. Pero, mire que acá él hace una operación, pero listo, la hizo y qué. Entonces no le está dando otra orden que es que esa operación, esta variable z, por ejemplo, me la retorne. Entonces, él sí hace la operación, pero acá él no sabe qué hacer con ese valor y usted no le está diciendo qué haga con ese valor z. Ok. Por eso sea, que cuando o sea, que usted retorne el resultado de Z, en este caso, ¿cierto? entonces, en ese caso, o sí, usted tendría que darle un retorno. En ese caso le tengo que decir retórneme z. Z. Y mire que ahora que ejecuto, ahora sí mire que me sale 8, El porque 8. usted ya le dio la instrucción. Entonces es importante que usted retorne lo que quiera retornar, ¿cierto? Cualquiera de las cosas que quiera retornar. Porque si Ese no, return, entonces, perdón, ujú. ese return ahí actúa como una variable que almacena. También, No como ¿cierto? una ¿No? variable, sino que usted le está diciendo que tenga una salida. El retorno es que Ok. usted le está diciendo que hay una salida. Ok. De alguna palabra, la misma palabra, perdón, de alguna manera la palabra le estoy diciendo retorne algo. Ok. Y aquí que estoy retornando, pues el resultado de la suma. Entonces, básicamente se lo tiene que ver como una salida, que ya tiene dos entradas y de alguna manera tiene que tener una salida y por eso vamos a utilizar retorno, ¿cierto? Como yo solo necesito el número, por eso no hago un print, porque el print, pues ustedes saben que me sale una cadena de texto y en este caso puede ser que yo necesite un número que lo vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, yo esa suma la voy a utilizar, que era lo que yo les explicaba, por eso necesita un retorno, porque una vez que yo tenga la suma, digamos que yo voy a utilizar una cosa que se llame, bueno, restar, vamos a suponer que llama restar. Y restar lo que hace es que al resultado de sumar, le voy a sumar, perdón, le voy a restar 10. Y realmente lo que yo necesito mostrarle al usuario es restar. Print restar. Un ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo ahí todo loco. Entonces miren que, ¿qué pasa? Que yo ingreso dos números, ¿cierto? Mi función lo que hace es sumarla y luego ese número que me dio que era 8, lo resto y lo que estoy imprimiendo es restar. Entonces mire que yo puedo crear funciones
para utilizarlo dentro del algoritmo y que no es la salida final del usuario. Entonces aquí al usuario lo que le interesa es saber esto que se llama restar. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, entonces yo puedo crear varias funciones. Sí, usted puede crear todas las funciones que usted quiera. Y todas esas funciones, y voy a mostrarles algo también. Y es que yo puedo definir las funciones con los mismos parámetros y no interfieren en absoluto en las funciones. ¿Por qué? Porque esta X, él solo lo va a asumir como un parámetro, es decir, un insumo, más no como una variable en el estricto sentido de, que yo la estoy bautizando esa entrada como una asignación de memoria, como pasa en las variables. Entonces, básicamente esta X y esta X, a pesar de que son lo mismo, mm, en el sentido de letra, en términos de parámetros son totalmente diferentes. Entonces él no lo está diciendo, es que este nombre X ya está reservado para mí, no. Lo que usted le está estoy informando que su función necesita dos entradas, eso es lo que usted le está indicando, que necesita dos entradas y ya, y por eso es que si ustedes se dan cuenta, bueno, les pregunto, no sé si ustedes cuando yo coloco aquí el cursor ven un texto flotante. Sí, señor. Sí, bro. Aquí ven arriba, aquí dice parámetro. Sí, señor. Bueno, entonces miren que no dice variable, sino que dice parámetro. Entonces, él le dice que ingrese un parámetro que puede ser cualquiera o algún parámetro. Y acá también lo denota como parámetro. Precisamente, como no es una variable, no le asigna valor de parámetro. Entonces, recuerden que esto es simplemente que usted le está informando que cuántos elementos usted necesita para que funcione, ¿cierto? Funcione o que se ejecute la función, ¿cierto? Como hablábamos de las recetas de cocina, usted le está indicando básicamente cuántos ingredientes necesita para que pueda hacer la operación, ¿cierto? Entonces por eso yo las puedo definir con los mismos parámetros, perdón, con las mismas letras, porque al final estos los toma como parámetros. Entonces si yo coloco aquí la función restar, mire que él ya, pero primero la voy a ejecutar. A ver si por aquí me sale. No, que no me lo permite. Y acá, bueno, aquí resta. Entonces si yo le doy resta y coloco pues los paréntesis, se da cuenta que aquí él me hace la sugerencia que debo ingresar dos valores y que esos dos valores pueden ser cualquiera y que la salida va a ser cualquiera. Y esta es otra de las cosas que uno va puliendo, ¿cierto? Que estos parámetros usted luego les va a especificar si estrictamente qué son. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan en Excel, los que trabajan en Excel, hay una función, por ejemplo, que era muy utilizada que llama la función buscar B. Y buscar B, que era buscar en vertical, le pedía diferentes tipos de parámetros. Entonces, por ejemplo, le pedía que usted ingresara el elemento que va a buscar y él le decía que entre las sugerencias qué tipo de elemento era. Segundo, que usted necesitaba un rango. Y entonces le decía cuando usted colocaba los dos, las dos llaves, él le daba una sugerencia de qué tenía que colocar en esos espacios. Entonces le decía que en el segundo tenía que ser un rango. Entonces le aparecía un texto flotante con alguna definición. Eso uno lo puede hacer. ¿Esto qué? Dentro de las funciones. Por ejemplo, aquí a ver si encuentro una función que me sirva. Que recuerde aquí. Pero, o sea, que nosotros podíamos pedir, por ejemplo, en este caso de la suma y la resta,
parámetros X y Y, yo los podría pedir al usuario como un número y que cada función funcione a través de esa solicitud de esa variable, no sé, por ejemplo, num1, num2. ¿Sí me hago entender? Sí. Y usted le podía, digamos, le podría decir que ese primer espacio X sea, por ejemplo, flotante únicamente, ¿cierto? Entonces ingrese un flotante. Entonces aquí, cuando la persona coloque el cursor, perdón, cuando utilice, por ejemplo, la función resta, aquí le va a salir las sugerencias de qué debe colocar en los espacios. Bueno, entonces, si yo coloco 10 menos, era menos, perdón, 10 y el otro, digamos, 50, como coloqué resta, pues ya sabe qué hacer. Ah, perdón. Voy a colocar aquí el print directamente, no lo voy a almacenar por ahora, para que una vez me muestre pues el resultado del resto. Recuerda que si lo hago así directamente, él sí me muestra la operación, pero el dato se pierde. Si yo necesito el dato, lo tengo que capturar en algún lugar. Miren que aquí me dio menos 40, que efectivamente lo que hizo, ¿cierto? Resto pues los dos valores. Y si yo coloco lo mismo con suma, entonces acá van a ver que también me saca los dos resultados porque yo ya definí, hice dos funciones y las definí, entonces me sale menos 40 y 60. Entonces usted dice, yo puedo, por ejemplo, mejorar esto y no crear funciones por aparte, sino crear de pronto una función que tenga condiciones. Sí, claro, las funciones pueden ser tan complejas como usted quiera. Por ejemplo, usted puede definir una función que se llame esto calculadora. Calculadora. Y que realmente calculadora, usted lo define que tenga dos parámetros, por ejemplo, no, tres parámetros. Que sería, usted ya le especifica que sea número 1, que sea un número 2 y aquí una operación. Y luego, me haga, ¿cierto? Si, por ejemplo, la operación operación es igual a la palabra suma, pues entonces ingrese y haga, voy a colocar un valor, una asignación que se llama resultado, que sería número 1 más número 2. ¿Listo? Número 2. Pero si no, entonces de operación es igual a resta, entonces pues reste, ¿cierto? Lo mismo, pero con resta. Y así pues defino las otras operaciones. Voy a dejarla hasta ahí, ¿cierto? Y luego me retorne resultado. Bueno, entonces ahora yo llamo a la función calculadora, la llamo, y si ustedes se dan cuenta, aquí ya me dice la sugerencia, que es un número 1, número 2, número 3. Acá como no hay restricciones, básicamente va a aceptar todo, y pues aquí tengo que especificar, ¿no? Luego lo vamos a ver con más rigurosidad. Pero vamos a suponer que ahorita no cometemos errores. Entonces coloco número 1. Cuando coloco la coma, mire que luego me hace la sugerencia que el número 2. Aquí me saldría pues el texto relacionado que
qué condiciones debe tener el número 2. Como no hay, pues coloco cualquiera, coloco la coma y luego pasaría a operación y pues, me va a decir, bueno, el tercer espacio se llama operación y aquí pues yo tendría que especificarle que escriba qué cosa, ¿cierto? Entonces, en este caso tendría que decirme las dos alternativas, que es suma o resta. Él todavía no lo saca porque todavía no lo he hecho. Después lo vemos. Yo como les digo, esto solo es de práctica, entonces suma. Bueno, falta el print. Y en este caso, mire que salió 30, ¿cierto? Vamos bien. Luego le coloco resta. Y vamos a hacer algo que es colocar multiplicación, a ver qué pasa. Multiplicación. Bueno, entonces va a pasar lo siguiente. Acá, si ustedes pueden ver, me dio el 30, que fue el primer print que definí aquí. Cuando utilicé la calculadora con el parámetro suma, luego menos 10, cuando lo utilicé con el parámetro menos 10, y cuando ya coloqué multiplicación, mire que me sale error. Porque precisamente no está definida. Entonces, acá yo tendría que controlar este error, indicándole al usuario que no me salga pues este error que está acá, sino que me salga un mensaje, por ejemplo, un print que diga operación no válida, ingrese un resultado válido, ¿cierto? ¿Qué sería pues cuando uno hace control de errores? Que cuando meto un parámetro diferente, me imprima no este error que está aquí, sino pues un error personalizado, un mensaje que diga operación no válida, intente nuevamente o lea uno las opciones que están permitidas, ¿cierto? Solo se permiten suma y resta en este caso. Bueno, estamos claros, entonces, cómo pueden evolucionar las funciones así de sencillas y hacer función por función o hacer una operación un poco más compleja que me agrupe pues otras funciones. Perdón, me evite crear, digamos, varias funciones y realmente crear una sola. ¿Es claro? Sí, profe. Sí, sí, profe. Esas funciones se puede decir que son como unas plantillas que le pueden servir a uno, no sé, para desarrollar un tipo más adelante de operación, algo así. Sí, son códigos compactos. Por ejemplo, lo que yo les decía, ¿se acuerda cuando utilizamos las listas? Ujú. Digamos, voy a hacer una lista vacía, pero nosotros la podíamos rellenar con este comando. Ah, bueno. Sí, señor. Entonces, miren que cuando yo la coloco, él lo que me dice es que coloque cualquier objeto, pues en este caso, porque este me permite agregar cualquier cosa a la lista. Entonces, mire que él me dice que coloque el objeto, em, que cualquiera, ¿cierto? Y mire que lo llama objeto. La variable interna como está definida esto se llama objeto, ¿cierto? Mire que con otro cuando hacíamos calculadora se llamaba número 1, pero los que hicieron esto lo llamaron así. Y mire que hay otro parámetro. A pesar de eso, si yo solo coloco 1, digamos el 55, y no coloco más, él funciona. Este viene siendo un parámetro adicional. Entonces lo que hace uno es revisar la documentación. Pero no sé, aquí no me sale. Voy a buscar la documentación allí por otro lado para mostrarles. En Python aquí.
Bueno, acá no me lo muestra bien, pero más o menos para esa la documentación, ¿cierto? Entonces miren que cuando ustedes van a la documentación y van al tema de estructuras, él le da todas las funciones, que en este caso que son métodos, que se pueden utilizar con estructura de datos y le dice cómo lo utilice. Entonces lo que aquí le dice es que mire que usted puede utilizar este comando después de que tiene una lista y coloca el elemento y lo que hace es que agrega el ítem al final de la lista que es equivalente pues a tener esto que está aquí. Y él le da básicamente todo lo que usted puede hacer con las listas. Entonces extenderla, insertar y por ejemplo en este caso le dice que hay dos parámetros y que dice inserte un ítem en la posición dada. El primer argumento es el índice del ítem delante en el cual se insertará. Y que luego que inserte el elemento que usted necesita. Y entonces mire que aquí están todas las cosas que usted podría hacer con las listas y todo lo que necesita, ¿cierto? Por ejemplo, esta, mire que esta tiene 3, que usted puede dejarlo, que este lo puede dejar vacío. Por ejemplo, miren que este usted lo puede utilizar. Ah, bueno, que vamos a ver, que es una función que mire que no tiene parámetros. Que todas le están hablando que tiene un parámetro, pero mire que por ejemplo esta no tiene. Pero eso no quiere decir que no haga algo. Y por ejemplo este dice invierte los elementos de la lista. Entonces, lo único que hace es que usted la llama vacía y ya él sabe que lo que va a hacer es que toma todos los elementos de aquí y los va a invertir. Por ejemplo, en este caso tampoco tiene parámetro, que esas funciones también las vamos a ver. Y ya lo que hace es que va a copiar la lista. Le toma una copia de la lista y mire que tampoco tiene parámetros de entrada. Ya, eso es como parte de la documentación. Pero es que quería mostrarles, es que hay algunas funciones, a ver si encuentro. Bueno, creo que esta imagen que está acá me sirve.
Bueno, voy a utilizar esta imagen que creo que es la única que me funciona para ilustrarles lo que les quería ilustrar. Acá, ¿están viendo mi GeoGebra? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, que hablamos de esta función seno. Por ejemplo, mire que aquí hay un algoritmo que hace esto. Entonces, el algoritmo lo que hace es que toma el valor, que es una variable que llama anterior x, que toma el valor inicial x, un punto inicial y un resultado igual a x. Y luego acá lo hacen a través de un while. Empieza a hacer un proceso y mire que aquí está la operación matemática. X, menos x elevado al cuadrado por 2x más 1, es una acotación de esto. Y empieza a hacer aquí el resultado. Entonces lo que está, la condición de parada es que si el valor absoluto, esta vez es valor absoluto, el valor absoluto de este número que llama anterior es mayor que este resultado, ahí es donde para y al final lo que me retorna el resultado. Entonces, básicamente, todo este algoritmo se podría resumir, perdón, todo esto va en una función que llama seno de x y al final yo llamaría solo seno de x y internamente él me hace todo este resultado que está aquí. Entonces, lo que yo hago es previamente, bueno, lo de los paquetes que todavía no lo vamos a ver, llamar un paquete que tenga una función de estas y yo en adelante solo llamo a la función seno de x y que me haga pues la operación necesaria. Entonces, todo este código que está detrás, yo no tengo que hacerlo, porque esto ya lo hizo alguna persona y normalmente ya está optimizado. Yo lo podría hacer, sí, como para mejorar mis habilidades de programación, pero si realmente ya me quiero centrar, tendría que crear y publicar una función, tendría que centrarme en mirar un algoritmo alternativo que calcule el seno y que sea mucho más rápido y que sea mucho más eh, eficiente. Y segundo, que el resultado pues sea más cercano al dato real. Y en ese caso uno ya lo podría eh, publicar, ¿cierto? Como una función propia. Pero en este caso, como ya existen funciones que ya están optimizadas, por eso no es necesario crear todo el algoritmo o mi propio algoritmo para calcular, digamos, este tipo de funciones. Bueno, hay ocasiones que yo sí necesito crear sí o sí la función a pesar de que existan, ¿cierto? Pero eso depende de otros contextos muy puntuales. Pero siempre y cuando el proyecto lo permita, dentro de lo que yo, en los entornos que yo trabajo, normalmente puedo traer paquetes que están permitidos en ese entorno y funcionan bien y ya pues yo los utilizo. Pero digamos que un buen ejercicio sería que usted tratara de implementar, ¿cierto? Un algoritmo para calcular esto y comparar a ver qué tan eficiente es frente a los que ya existen. Bueno, y eso es resume una función, ¿cierto? Una función es un procedimiento, o sea, un algoritmo para hacer ciertos pasos y compactarlo en una única palabra. Porque básicamente uno podría decir que es como un código normal, sí, como ya un código normal, solamente que las funciones me permiten tener esos códigos para reutilizarlos muchas veces y acortar el código. Entonces yo ya no tendría que hacer este código, si digamos yo necesito 10 veces este código o este proceso, ya no tengo que hacerlo 10 veces dentro del algoritmo, sino que creando una función lo compacto o sí, o lo escribo una única vez y ya podría utilizarlo muchas veces este código sin reescribir todo el proceso a través de una única palabra que sería mi función. Y como les decía, por ejemplo, la función seno. Entonces ya solamente el código está escrito una vez, pero puedo utilizarlo muchas veces a través de solo evocarlo con la función. Entonces eso optimiza el proceso, ¿cierto? Entonces ya, por ejemplo, si esta línea de código eran, ¿qué? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos 11 con esta, ya no, el código principal no tendría
digamos son 5 veces, 5 por 11, 55, o sea, ya no tendría 55 líneas de código, sino que tendría solamente estas 11 y luego las otras 4 se resuma a una única línea que se llama la función seno. Entonces mire que las funciones son muy útiles y lo mejor sería que uno lo estructurara el algoritmo por medio de funciones y luego utilizarla, ¿cierto? Para que en el caso, nuevamente les digo, que ustedes necesiten mejorar o optimizar, pues van directamente a la función, la mejoran o la editan y evitan tocar inicialmente el código principal. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud? Claro, profe. ¿Ya claro? Sí, señor. Bueno, entonces, Profe, ¿cuál? te voy a mostrar, es que estoy tratando de hacerlo cuando recibe parámetros así por input, pero no me quiere dar. ¿Parámetros por qué? Por input, pero no sé, no me dio. Te puedo mostrar lo que hice. Sí, pero muéstrame a ver cómo es. Bueno, no sé si esto sale bien o mal. Yo le di bueno, no sé si ya está viendo. Profe, me escucha. Sí, lo estoy escuchando. ¿Sí? Y ya estás viendo, profe. No. Ahora, no. Desaparece, pero desaparece. Ahora sí. Bueno, yo le puse estos dos acá, ¿cierto? Estos dos inputs en esas Sí. dos variables. Acá puse la función y aquí imprimí eso, pero no sé si está bien así. Pues no me saca error. Mm, Me está sacando ese error. Dice que las variables no están. Porque en los parámetros y los definió fue como X y Y, ¿no? Y ahí debería ser Es que número 1 y número 2. también no, los tenía no. como Lo acuerde que los número. parámetros se pueden llamar cualquier cosa que él no los interpreta como que se llama XY, sino que los interpreta como que necesito dos insumos para trabajar. Ok. Ojo que no vayan a confundir los parámetros con los nombres de las variables. A ver, dice multiplicación. Y el error que me dice que name number one is not defined. ¿Qué me Pero es falta? porque en la función no está definida como tal esas, ese num 1 y num 2, No, no, o sea, mira ¿no? que multiplicación, usted dice que ingrese un X, un Y. Y él Sí, lo que dice es que, bueno, sí. la otra confusión, y es que es algo que me olvidó explicar, gracias que lo utilizó aquí Fabián, y es que, por ejemplo, uno le puede, que esos parámetros, mire que él le metió variables, realmente en número 1 debería estar almacenado un número, que sería el número 1 Mm. y digamos el número 2. Entonces, cuando usted lo llama en la función, él toma lo que esté almacenado en número 1 y en número 2 siempre y cuando sean pues números que pueda trabajar. Entonces, a la función yo también le puedo dar de entrada variables que tengan almacenado pues el dato que sirva, ¿no? En este caso tendría que yo tener almacenado este números para que pueda trabajar. O sea, en ese caso, intercambiar X y Y por otra variable No, que no, ahí reciba sí esos funciona dos. bien. Me refiero es en la línea 51, que Ah, ok, esa acá. función se puede utilizar con variables. Pues así como la estamos usando o Sí, sí, diferente. sí, así como la están utilizando. Entonces, no Es que entiendo tienes en la cuál. línea 1. No, lo que yo llegué y le hice fue pues así yo lo corro así, después el profe para.
¿Qué más? Muchas veces. Ay, pues, este pedacito ahí, ¿qué puede estar pasando? Bueno, ahora como que si ya quiere funcionar. Ahora sí, era porque estaba tomando de pronto parte Ahí de las sí, líneas ya. Sí, de es las que Sí, otras líneas hay un de. error como arriba. No es ahí, sino no arriba. sé. Pero es que como, pues, yo me acostumbré ya como a correrlo así, mira, así, no sé. Y se supone que él, no, él le da a uno la selección. Y en la uno tengo es esta. En la uno no tengo este, funciones. Pero bueno, ya me funcionó, profe. Bueno. Ya no me Ok. muchas gracias. Bueno, entonces lo que les decía, o sea, ese num 1 y num 2, lo que está, lo que le está entregando realmente son números, porque mire que en la línea 1 y 2, usted le pidió número al usuario y Ujú, ahí almacenó números, ujú, que son los insumos que necesita la función multiplicación. Ese exacto. X y Y, recuerden que no son en sí variables, sino que usted le está diciendo necesito dos cosas y esas cosas las voy a tomar, que en este caso sería la línea 5, las voy a multiplicar y le voy a retornar el resultado de la multiplicación. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo no funcionaría? Si usted en un 1 y en un 2, usted sí guarda, por ejemplo, un texto. Si usted guarda un texto, pues sí le va a marcar error porque no puede operar textos. Pero no hay ningún problema siempre y cuando la información ingresada sea válida en la variable. Entonces, una cosa es el parámetro que usted tiene en este caso en la línea 4 y otra cosa son las variables que usted sí almacena resultados. Entonces, no vayan a confundir los parámetros con las variables. Los parámetros son como los insumos que usted necesita para trabajar. Y usted los puede nombrar como quiera, que a él no le importa si se llaman X, Y, a él le importa es saber cuántos parámetros necesita y de qué tipo para poder trabajar. Ok. Bueno, entonces el reto sería que ustedes crean la función IMC, la función IMC, que es la función de índice de masa corporal y que calcule el índice de masa corporal, ¿cierto? A través de una función. Listo. Entonces, no sé si Fabián, para terminar, nos muestra el código que hizo del ejercicio. Ah, sí, profesor. Creo que sí, sí, sí. Bueno, profe, entonces yo lo que hice fue declarar esas variables y luego Porfa, le entonces, da control más para que sea un poquito más grande. claro, sí, Y cierras ahí la parte izquierda. Dale en las dos hojitas que está a la izquierda para que se oculte toda la lista de archivos que tiene. No, la otra izquierda. espérate, profe, que está esto. Ah, ¿Cuál la ¿dónde M? están Ah, las dos bueno, hojitas? acá, ¿Dónde están las paginitas? No, ¿dónde está la paginita? acá, Dale ahí. exacto. Listo, eso. Listo, entonces, allá ven bien. Sí, Sí, listo. no sé Entonces, los demás. yo declaré esas variables, ¿cierto? Peso, estatura, IMC, nombres y tipo IMC. Y entonces, como lo habías explicado en el video, en la clase, hice tres for. Uno, donde estoy tomando entonces pues en un rango de tres, ¿cierto? Que son solamente como tres personas. Entonces le pongo pues el nombre, el peso, la estatura y el IMC, y el IMC. Y los ponemos en la lista. Luego en esta de acá yo le hago entonces la validación del tipo, ¿cierto? Aquí si es de bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, obesidad 2 y obesidad 3. Y ya acá al final, lo que hago con este for es imprimir ya toda la información. Entonces le imprimo el nombre, el peso, la estatura, el IMC y el tipo de IMC Listo. de cada una de esas personas. Entonces vamos a verlo acá en funcionamiento. Hablamos un poquito de este.
Entonces acá me pregunta pues el nombre, el peso, M5 por ejemplo, la altura, me pregunta la segunda persona, la tercera persona. Y entonces al final, pues yo lo tengo así para que acá al final ya nos imprime la información. Entonces acá nos dice, Fao, tu peso es 89,5. Entonces vamos a ver, acá nos va diciendo desde el nombre. Tu estatura es 1,78, perdón, tu peso, tu estatura, esa está acá, tu IMC, ¿cierto? Que esa variable acá. Y me dice si el tipo de IMC estás en sobrepeso, estás normal, ¿cierto? O si estoy en un grado de obesidad o bajo de peso. Así fue que yo Bueno, lo muy bien. resolví. No sé si los compañeros tienen alguna duda, se dieron cuenta que un for fue para capturar la información, bueno, hacer la operación, capturar la información y hacer la operación. El otro for fue para hacer las validaciones para clasificar esos resultados y el último for fue para imprimir la información. Pues no sé, de pronto habrá otra persona que haya hecho de otra manera y más, pues No sé si María Camila mejor. tienes el algoritmo, hiciste el otro algoritmo con el wipe o ese mismo de otra Hola, manera. Hola, es el for, pero de otra manera, solamente usando un ciclo for. muestre, no muestre. Gracias, Fabián. So, Bueno, porfa, nos explica lo que hiciste. Bueno, yo solamente utilicé un ciclo for. Primero definí las listas, entonces tenemos los pesos, las alturas, el índice de masa corporal, los nombres y por último el resultado que sería en qué categoría de índice de masa corporal se encuentran. Empecé con una variable que dijera el número de datos que queremos ingresar. Entonces aquí, datos a ingresar, yo pongo 3. Para que el ciclo se repita solamente 3 veces. Luego pregunto por el nombre, el peso, la altura y aquí estaría el cálculo del índice de masa corporal. Entonces, al estar dentro del ciclo for, de una vez me imprimiría el resultado. Entonces, nombre Camila, peso 58 y estatura 1,60. Entonces, de una vez dice, hola Camila, tu peso es 58 kilogramos, mides 1,6 metros, entonces tienes un índice de masa corporal de 22,6. Se le fue la señal a Camila, creo. No sé si los demás la escuchan. También aquí, allá. esto. Ya volvió. Hola. Sí, ya volviste. Para que no salieran tantos números aquí en los decimales, entonces utilicé esta función para que solamente aparecieran 2. Y luego aparece la categoría. Ahí de una vez. Ah, bueno, mire, muy importante lo que acaba de hacer de acotar los decimales.
Ustedes vieron el anterior algoritmo que mostraba mucho más decimales. Entonces eso va como dependiendo de cómo se quiera mostrar la información y cómo se requiere. Puede ser 1 o 2 decimales o ningún decimal. Y ya ven que después de la variable se coloca 2 puntos, luego un punto y el número de decimales que usted quiere y f del flotante, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, hay un único algoritmo para para los resultados. Pues un único for para mostrar todos los resultados. ¿Quién me puede decir cuál es la ventaja y la desventaja entre los dos algoritmos? De lo que mostró Fabián y lo que mostró María Camila. Pero como se lo ha enseñado, eso es dependiendo como de pronto como lo quiera el usuario, ¿no? Si el usuario quiere que le imprima uno a uno o le imprima todo al final. Ajá, y usted en ese caso, ¿cuál consideraría que son los pros y los contras? Porque los dos algoritmos hacen prácticamente lo mismo. La diferencia es en el orden que uno entrega la información al final y otro lo va entregando en el proceso. Pero, ¿cuáles serían sus pros y contras? Porque los dos tienen sus pros y sus contras. Pues sí, yo soy un usuario que, no sé, que por ejemplo, yo soy un doctor y estoy viendo mis pacientes, pues si estoy viendo uno a uno, pues me gustaría verlo uno a uno, ¿cierto? Pero en cambio, si Ujú. quiero tirar un informe donde solamente me muestre ya todo al final, cuando yo ya ingresé todos los datos y me saque, no sé, un reporte donde estén todos las personas después de que yo introduje los datos de una, por ejemplo, de las citas y me diga cómo fue todos los datos de cada uno, el nombre, el peso, la estatura y el IMSI, en qué estado está, pues entonces ahí yo preferiría en ese caso el primero. Es correcto. Lo Muy pongo en bien. ese contexto. Y es correcto, Fabián, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, los algoritmos hacen lo que tienen que hacer, ¿cierto? Pero realmente el contexto define cuál es la verdadera lógica que yo debería hacer. Si, por ejemplo, va entrando la persona, la atiendo, le digo y chao, ¿cierto? Tendría que utilizar un algoritmo mm, similar pues al de María Camila. Pero si ya al final necesito son solo reportes que la gente me pueda dar esa información y yo la vaya ingresando, pues al final podría ser ¿cierto? El informe final de esos resultados. Y puede haber un híbrido, porque puede ser que tenga las dos cosas, que aparte de que tenga que al usuario darle dato por dato y tengo que hacer el informe, pues tendría que hacer una mezcla casi de las dos algoritmos. Entonces, eso es lo que ustedes deben pensar, ¿cierto? Que aterrizarse más allá de la solución es aterrizar el contexto y la lógica de lo que está pasando para darle solución al problema. Y ese es el llamado que estamos nosotros a solucionar los problemas más que a tener un algoritmo en la mano. Una cosa que rescato, bueno, no rescato, sino que, que quiero hacer como mención, sí, quiero mencionar es, por ejemplo, en la parte de Fabián, él coloca el dato 3 de entrada, ¿cierto? Si yo sé que siempre voy a atender ese número, ese mismo número de pacientes, entonces el algoritmo estaría adecuado que sea colocar el número, ¿cierto? Y ya, para no crear una variable y hacer como una asignación de memoria. Entonces ahí evitaría menos recursos al solicitar el dato. Pero si yo no sé cuántos pacientes voy a atender por día, pero si es un número finito utilizaría el de María Camila que pido
cuántos voy a trabajar. Entonces puede ser que usted le diga, doctor, tenemos para hoy 10 pacientes, entonces los reservamos para 10. O bueno, hay 10 pacientes en espera, se reserva para 10, entonces ya sé. Pero al día siguiente puede ser que tengamos 5 pacientes en espera, entonces ingreso el 5, ¿cierto? En ese caso, estaría bien hacer la parte que hace María Camila, pero eso implicaría asignación en memoria. Entonces, pero puede pasar el caso que no conozca definitivamente cuántos van a llegando y yo tengo que atenderlo a medida que lleguen. Entonces, si usted tiene un consultorio abierto desde las 2 hasta las 5, de las 2 a las 5 voy atendiendo a la gente. Entonces, mire que no conozco el límite de las entradas, entonces ninguno de los dos algoritmos me van a servir. Entonces, tendría que replantear el algoritmo y utilizar la otra alternativa que sería el while. Por eso, el ejercicio también, este mismo ejercicio se debe hacer con el white para que vean cómo pues, sucede, ¿cierto? De una situación de que no la puedo controlar. Profe, mira, yo así lo construí con el while. A este que le hice, solamente le agregué el contador y esta variable personas, que es la que me va a traer la cantidad que yo quiero calcular. Entonces acá yo le digo que contador debe ser menor que personas. Es la que empieza a contar, a decirme el nombre, el peso, la estatura. Y lo que hice fue, a comparación de que vemos que el for empieza acá, ¿cierto? Con todos los datos. Este acá, yo le separé ese for, ¿cierto? Y el rango le coloco que es este contador, ¿sí? Pero espérame, sube un poco. Es que dice personas, ingrese la cantidad de personas que les calculará. ¿Cómo sé Eh, qué personas les voy a calcular? pues usted cuántas va a calcular yo voy a calcular 5, no sé, 6, 7. Listo, si calculo 5, pero si llegan 10 personas, ¿qué pasaría? No sé, profe, ahí sí tendríamos que replantearlo. Exacto, ojo con eso. El algoritmo, digamos, la estructura está bien porque, digamos, el while me permite capturar la información y hacer los cálculos que es lo que necesito, ¿cierto? Y como ya no necesito, ya digamos que no necesito más personas, ya perfectamente puedo hacer un for, porque ya sea como sea, capturé la información que necesitaba. Pero ¿qué pasa? Que en la línea 10 esa condición de parar no me sirve porque vuelvo al problema. Yo no sé cuántos van a llegar. Y si por ejemplo usted coloca que tiene para 10 y llegan 30, pues quedarían 20 personas en registrar, entonces tendría que usted modificar el algoritmo. Pero puede pasar el caso contrario, que usted diga que va a atender 10 personas y solo le llegaron 2. El algoritmo no va a terminar porque solo hay 2 personas. Entonces, no pasaría de la estructura de la línea 10 hasta la 14, se quedaría ahí para el algoritmo. Entonces, esa condición de para la línea 10 la tiene que plantear de tal manera que funcione. Si llega una persona, si llegan 10, o un caso muy extremo que lleguen 0 personas, por ejemplo. ¿Listo, Fabián? Sí, señor, claro que sí. De resto, pues la estructura sí no cambiaría, es solo la condición de parada de la Ujú, línea 10. exacto. Listo, profe. Bueno, no sé si alguien quiera opinar, dar alguna otra. Profe, bueno, yo he estado pues ausente en algunas clases, estoy un poco como atrasado, pero sí estoy indagando un poco pues con el tema del for, que tengo algunas dudas. Y entre esas fue un ejercicio que busqué, es muy sencillo, pero no le he entendido la lógica. No sé si la comparto acá por pantalla para despejar esa duda. Sí, Permítame un segundo. sí, yo la entiendo también la lógica. Deme un segundo. A ver. ¿Ya pueden visualizar Sí, la pantalla? Bueno, el ejercicio que yo encontré era que ingrese que le pida a un usuario una letra o una palabra y que esa palabra se mostrará 10 veces, ¿sí?
Entonces, acá en esta línea, en la línea 9, pues está pues, donde se ingresa la letra o palabra, ¿sí? Acá está el for. El for, pues la variable y pues el rango o las veces que se va a repetir esa palabra. Y acá la impresión. Entonces, yo no entiendo es cómo al capturar esta letra en esta línea, acá el for la interpreta en la línea 10. Porque No, pues acá yo no estoy relacionando, no estoy, digámoslo así, enlazando o relacionando en este for como tal la letra o la no, lo palabra que que ingresé. él se guarda la información en P, ¿cierto? Pero donde está utilizando P es en la línea 11. La línea 10, ¿qué Exacto. hace? La línea 10 lo que hace es que N toma los valores que están en el rango. Recuerda que en este caso sería de 0 a 9 porque llega uno anterior, ¿cierto? Eso lo tiene Sí, claro. señor. Entonces Sí. N va a tomar el primer número que sería 0 y Ujú. luego pasa a la línea 11 y en la línea 11 ahí es donde usted está utilizando lo que guarda en P. Mire que Sí. lo que dice imprímame lo que tenga guardado en P. Como eso ya está creado en 9 y ya eso quiere decir que ya tiene una asignación en memoria, él busca en la memoria P y ya le imprime lo que usted le haya colocado. Porque, digamos, esta línea 9 está dentro del for, ¿cierto? No, está Entonces yo por digo, fuera, ¿cómo? por Está fuera del for. por Sí. fuera del for. Entonces yo no sé cómo cómo, digamos, digamos, lo llama o lo relaciona para que me lo imprima acá 10 veces. Eso Lo es que lo que pasa es que no. el hecho es como que se lo voy a poner de la siguiente manera. P ya sabe que es cuando usted en la línea 9 le coloca eso, que lo guarde en P, usted básicamente es como que usted creó el espacio. Haga de cuenta que usted en su casa consiguió una caja, ¿cierto? Y esa caja usted le mete un par de zapatos, ¿cierto? Esa Sí, caja usted la puede colocar en cualquier parte. sí. Entonces luego cuando usted, lo importante es que esa caja ya existe y esa Ujú. caja ya tiene un contenido. Entonces cuando usted Sí. llega a la línea 11 le está diciendo, hey, muéstreme lo que está en la caja, digamos, una caja azul. Le dice a usted a un familiar o un hermano, hey, muéstreme lo que hay en la caja azul. Ujú. Como ya existe, él lo que va a hacer es que va y busca esa caja, ¿cierto? Se la trae y le muestra a usted. Entonces, cuando usted crea en la línea 9, él lo que hace es reservar ese espacio y ya, lo va a Sí. utilizar en el momento que usted necesite. Puede ser en la línea 11 o puede ser en la línea 100. Lo importante es que ese valor ya exista y eso ya está guardado. El código lo que hace es que busca, en la línea 11 lo que hace es que busca una variable que se llame P. La busca de ahí hacia atrás. Ojo que él no busca hacia adelante, él busca hacia atrás. Entonces él va a la línea 10, línea 9, más usted la puede tener allá en la línea 1. Y él busca en la línea 9, si hay una variable P, ¿no? Va a la 8, va a la 7, va a la 6, va a la 5. Y en algún momento en la línea, digamos en la línea 1, usted ya tiene P, él la encuentra y se la trae la línea 11. Entonces él hace una búsqueda hacia atrás cuando usted evoca una variable. Cuando usted dice print P, usted le está diciendo, hey, muéstreme qué hay en P. En vez, El sí. algoritmo Sí, se va hacia atrás a buscar dónde está esa P que usted la llamó. o sea, es Así es que decir, que funciona. si se devuelve, digamos, atrás, él tomaría acá este valor, digamos, de 10 para que se repite 10 veces esa letra que No, el ingresé. for lo que hace es que me dice que repita 10 veces, pero ¿qué pasa? En la línea 11 usted le está diciendo, búsqueme P. P, Entonces, sí. usted para en la línea 10. ¿En la línea 10 existe una P? No, yo no la No, veo. se va para atrás, lo busca en la línea 9. ¿En la línea 9 hay una P? Sí. Sí, entonces él toma ese valor. Entonces, mire, si quieres, ve a la línea 1 y dale Enter. Arriba en Línea. la línea 1, dale un Enter y copia, coloca, bueno, ahí coloca M igual a J, por ejemplo. Igual a J. Ah, pero dale Enter a los tres punticos porque te queda en un comentario. Ah, borro esto, mejor dicho. Bueno, Borro esto.
tendría que Borro borrar los todo comentarios. eso. Ya, Pero bueno, sí, déjela ahí así con, no le borre los espacios, déjela ahí m igual a 1. igual a 1, sí. Y abajo, donde dice print, en la línea 8, colóquele m. Listo. Entonces usted le está diciendo, hey, muéstreme lo que está en m, ¿cierto? Sí. En la línea 7 tiene m, No, se va a la línea 6. En la línea 6 está la variable m, no, entonces se vuelve a 5. Cuando llegue a la línea 2, ¿existe la variable m? sí. Entonces lo que hace es que, listo, toma ese valor que usted le tiene y lo trae y lo mete ahí dentro de ese for. Ah, El ok. for, lo que hace la línea 7 es simplemente repetir, pero él no está tomando m, él solamente, mi tarea es repetir. Eso es lo que hace la línea 7, repetir la número de veces. ¿Y qué es lo que usted quiere que repita? Lo que tenga usted almacenado en m. Y mire que en este caso, si usted dale correr al código, usted colocó la K, ¿cierto? Ah, sí, señor. Dale enter. Y mire que él le va a imprimir es el 1, porque sí, usted le guardó algo en P, pero usted P no lo está utilizando, él está guardando M. Y como M usted sí lo creó en 2, él se trae la información que está ahí en 2. Ok. Entonces siempre las variables se buscan hacia atrás independiente de lo que usted le mande a hacer. Realmente la línea 7 es dándole usted una orden que repita, pero usted puede quitar ese for y imprimir solamente M y lo imprimiría una vez. Una vez. Oh, Eso no tiene nada que ver lo que usted lo mandó a hacer a lo que usted está creando existe. vale, Ahora profe. cambie, donde está la línea 8, cámbiela por una J y córralo. Ese efecto. Entonces mire que usted le dijo imprima, muéstreme J. ¿Y qué pasó? Él se fue a buscarla y mire que en ningún momento hay ninguna J, ¿sí se da cuenta? No se ha definido. Entonces, por eso le sale un error porque esa J no existe. Entonces, el problema es ese, que no exista lo que usted quiere utilizar. Pero desde que exista, él lo va a buscar hacia atrás. Y mire que hacia adelante no va a hacer ese proceso. Porque, por ejemplo, dale en la línea 9, dale un enter en la línea 9. Línea 9. Después de los 3 puntos. Pues, ¿Acá? sí. Sí. Y coloca J igual a 10. Pero quítale la indentación, pégalo al borde. Listo, ahora corre el algoritmo. Ingrese una letra. Entonces mire que le sigue mandando error porque a pesar de que usted ya creó J, pero lo hizo en la línea 11, usted le estamos pidiendo en la línea 8 que busque y que le muestre J, ¿cierto? Como él Sí. busca hacia atrás, J no está creado. Entonces, siempre usted tiene que garantizar que las cosas existan atrás y no hacia Ok. adelante. En Entonces, principio. sí, en 11 existe, pero ¿qué pasa? Usted la está pidiendo en 8 y en 8 usted tiene que ir al pasado y en el pasado no hay nada, no va hacia el futuro. Ok. Vale, profe. Te recuerda que el 7, la línea 7 no tiene nada que ver con que una variable exista o no. O sea, el for es solo una indicación que haga una serie de pasos. Pero lo que usted va a utilizar tiene que estar creado ya sea dentro del for o fuera del for, pero tiene que estar creado antes de que usted lo vaya a utilizar. Oh, vale, profe. Muchas gracias. Bueno. Listo, no sé si tiene alguna otra duda, inquietud. Profe, una pregunta. ¿Cierto que del while faltaría ver un tema? Que tú dijiste, creo que la semana pasada, que faltaría un tema. Que ibas a hacer como un video. Creo que era Ah, igual sí, sí. así, ¿cierto?
Tengo un video, pero es de un Y dentro de otro Y. Ajá, Un Y anidado, perdón, era el Y exacto. anidado. Ah, Ujú. ok. Pero ese va a ser en video, como dice el for anidado. Ok, profe, gracias. Bueno, no sé, Carlos, ¿vas a decir algo? Ah, no, no, señor. Era pues por ahora eso, profe. Bueno, la idea es que te pongas al día, Carlos, para que puedas como sacarle más provecho y sobre todo hacer los ejercicios a los demás le da con la misma invitación. Sí, señor. Isabel, Ediberto, Luis Carlos, María Camila. Por ejemplo, a esta altura ya deberían tener para estar al día la función del IMC. El IMC digamos, con el for, el IMC con el white y el IMC función. Bueno, entonces solamente me queda decirles que muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima semana. Su profe, gracias. Gracias, profe. Profe, muchísimas gracias. Que pasen buena noche, compañeros y Un profe. gusto. Hasta luego, profe, Bueno, muchas gracias. igualmente. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.